Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer el review de una HP CW1500LA, un equipo económico pensado para tareas básicas, el trabajo diario o para estudiantes que no necesiten demasiado rendimiento gráfico. Vamos con la intro y arrancamos. La estructura exterior de esta HP es completamente de plástico, pero es de muy buena calidad y tiene un buen acabado. Viene disponible en color azul neblina y una terminación con anodizado de arena que le deja un acabado con una textura muy agradable a la vista. Las medidas son de 36,16 centímetros de ancho, 24,56 de profundidad y 1,79 de alto. El peso es de 1,85 kilogramos aproximadamente, dependiendo de los componentes que tenga el equipo. Al manipularla se la nota bastante firme y al abrir la tapa, esta hace que la parte de atrás se levante, mejorando así la entrada de aire de la base y la posición del teclado. Tiene un diseño muy agradable, con bordes de la pantalla muy finos y el teclado con un muy buen tamaño que aprovecha bien el ancho del equipo. Arriba del teclado vemos la salida de audio, la cual es uno de los puntos fuertes del equipo, ya que son de la marca Bang & Olufsen, la cual nos entrega una calidad de sonido superior a la de otras notebooks de esta categoría. Con respecto a la conectividad, la HP CW1500 viene equipada con los puertos necesarios para el usuario promedio. De un costado tiene un puerto HDMI 1.4 de tamaño convencional, una entrada RJ45 para cable de red, un USB tipo C 3.1 y un puerto combinado para auriculares y micrófono. Del otro costado tiene la entrada de carga, dos USB 3.0 tipo A, una ranura para candado Kensington y un lector de tarjetas SD. Con respecto al teclado, viene con pad numérico, la experiencia de tipeo es muy buena, la distancia entre teclas y la sensibilidad de estas hace que sea muy cómoda para escribir, pero no es retroiluminado. Con respecto al touchpad, tiene una sensibilidad correcta, responde bien a los movimientos de los dedos y es compatible con todos los gestos de Windows. La pantalla de esta HP es de 15.6 pulgadas, es Full HD, IPS con resolución 1920 x 1080 y acabado brillante, lo cual nos ofrece una muy buena calidad de imagen en ambientes sin mucha luz, pero puede ser incómodo para utilizar al exterior cuando hay mucha luz solar. El panel IPS nos da una mejor calidad de imagen y mejores colores y además más ángulo de visión que los paneles TN que traen otras notebooks similares. Arriba de esta podemos observar la webcam, la cual es HD de 720p y a los costados tiene un doble micrófono para mejorar la calidad de sonido en videollamadas. En cuanto a las especificaciones de los componentes internos, esta HP viene equipada con un procesador Ryzen 3 3300U con gráficos Radeon Vega, el cual es suficiente para trabajos de oficina, navegar por internet y consumir contenido multimedia. Este modelo que tengo yo tiene 8 GB de memoria RAM. Con respecto al almacenamiento, es uno de los puntos débiles, ya que trae un disco mecánico de 1 TB y 5400 RPM. Esto hace que el equipo funcione más lento de lo que podría funcionar. Es una lástima que no le hayan puesto una unidad sólida. Por lo cual les recomiendo que si compran este equipo o ya lo compraron y la notan muy lenta para iniciar o abrir programas, consideren cambiarle el disco que tiene por uno sólido. Con eso lograrán mejorar bastante la velocidad. Tiene además Wi-Fi 5 y Bluetooth 4.2, que no son los más avanzados, pero funcionan perfectamente con todas las redes actuales. En estas capturas podemos ver el tiempo de encendido, que producto de la baja velocidad de lectura del disco rígido, hace que sea más lenta que otros equipos del mismo segmento. También hice algunas pruebas de rendimiento con programas básicos como Word, Excel y Google Chrome y también ocurre que tardan un poco más de lo normal en abrir, pero se pueden usar perfectamente. Con respecto a la batería, esta es interna de 3 celdas y 45 watts hora y según el fabricante nos puede dar una duración de hasta 6 horas de funcionamiento, el cual obviamente se reduce según el tipo de trabajo que estemos haciendo, dispositivos conectados, brillo de la pantalla, etc. En mi caso la duración real estuvo cerca de las 3 horas. Como resumen, creo que es un buen producto, ideal para quienes necesitan una notebook liviana, con un buen diseño, buena calidad de imagen y que no requiera utilizar programas de diseño, arquitectura o cualquier otro que necesite un gran rendimiento.
Eso es todo por este video. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.